Hola, buen día. Vamos a dar continuidad al curso de actualización en epilepsia para enfermería. Mi nombre es Ignacio Faelo, yo soy neuropediatra, trabajo en la clínica Reina Fabiola de Córdoba, soy el jefe de servicio del Servicio de Neurología Infantil. Y el tema que me toca hoy conversar con ustedes es convulsiones neonatales. Pongo estos dos artículos que van a ser parte de la bibliografía que les voy a compartir a ustedes, que creo que son muy importantes poder releerlos, si bien parte de la información está contenida en esta presentación que les voy a dar. Bueno, antes que nada es importante partir de algunos conceptos diciendo que, a modo de introducción, que las crisis de epilepsia son la emergencia neurológica más común en el periodo neonatal, ¿no? Como ustedes bien saben, todos aquellos que trabajan en las unidades de neonatología, ocurren en 1 a 5 por cada 1000 nacidos vivos. Es decir, que realmente es un elemento importante a tener en cuenta y a conocer. El segundo concepto importante es que los recién nacidos por lo general tienen crisis provocadas agudas, en lo que antes eran llamadas agudas sintomáticas, es decir, que estas convulsiones son un signo de una lesión aguda que puede ser una lesión vascular aguda, una hipoxia cerebral, un trastorno metabólico agudo, por ejemplo, una hipoglucemia, una hipocalcemia, una hipormagnesemia. Es decir, que en la mayoría de las veces son, insisto en este concepto, crisis provocadas agudas. Y es importante tener en cuenta esto porque va a tener una relevancia significativa en cuanto a la duración del tratamiento. El tratamiento va a ser un tratamiento agudo, de manejo agudo, y no va a requerir un tratamiento a largo plazo, como les pongo acá al final de esta diapositiva. Eh, y el otro concepto importante es que a diferencia de los niños mayores o de los adultos, estas crisis epilépticas o crisis convulsivas provocadas múltiples, repetitivas en el periodo agudo, no indican una epilepsia. Es decir, que es un fenómeno agudo, pero no indican necesariamente una epilepsia como término de cronicidad. Ahora partiendo en la definición tiene algunas diferencias de crisis epiléptica o crisis convulsiva en el neonato. Tiene algunas diferencias con respecto a los niños mayores o los adultos. La definición, fíjense, tengan en cuenta que la definición de una crisis de epilepsia en el adulto es una definición clínica, es decir, es un conjunto de manifestaciones clínicas o signos y síntomas que se produce debido a una activación neuronal anormal. A diferencia de los niños mayores y adultos, el 50% de las crisis convulsivas o epilépticas en el recién nacido no presentan signos clínicos. Y este concepto es sumamente importante, son puramente electrográficas. Entonces, la mitad de las crisis no van a tener manifestaciones clínicas, sino que van a ser puramente eh, electrográficas, es decir, cambios en el electroencefalograma, sin manifestaciones clínicas que nos puedan sugerir la posibilidad de una crisis convulsiva, insisto, en el neonato con un riesgo alto de poder tener convulsiones. La ILAE, que es la International League contra la Epilepsia, y la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica han definido recientemente a una crisis epiléptica neonatal electrográfica como un evento o un cambio del electroencefalograma repentino y anormal definido por un patrón repetitivo y evolutivo con un voltaje mínimo de pico a pico de 2 microvoltios y una duración de este cambio repentino y anormal en el electroencefalograma de menos
de al menos, perdón, de al menos, es decir, no puede ser de 10 segundos, al menos de 10 segundos. Como resultado de esta definición, importante hacer algunas consideraciones, ¿no? Fíjense que en base a esta electroencefalografía, las crisis pueden tener manifestaciones o no, clínicas o, como dijimos e insisto nuevamente, no tener manifestaciones clínicas y tener solo cambios electroencefalográficos. El segundo elemento a tener en cuenta es que es verdad que en la definición la duración de 10 segundos es arbitraria porque algunas crisis como las mioclonías, vamos a ver en la clasificación dentro de un ratito, o los espasmos, tienen una duración menor a 10 segundos. Pero para tener una definición un poco estandarizada, sobre todo desde el punto de vista electrográfico, aquellas que tienen o no, que se producen sin manifestaciones clínicas, es decir, solo cambio electrográfico, se tomó la duración de 10 segundos en el electroencefalograma. Volviendo un poco a las causas, como mencionamos en la definición, las causas de estas crisis convulsivas provocadas agudas suelen ser la encefalopatía hipóxico-isquémica aguda del neonato, una ACV cerebrovascular, isquémico hemorrágico, malformaciones corticales, alteraciones agudas del metabolismo o errores congénitos del metabolismo y etiologías genéticas, ya sea mutaciones específicas en algunos genes o aberraciones cromosómicas. Las causas menos comunes pero importantes son las relacionadas con abstinencia de fármacos o drogas, y también con mucho menor frecuencia actualmente traumatismos craneales al nacimiento. Con respecto al diagnóstico, al modo de realizar el diagnóstico de estas crisis epilépticas del neonato, es importante tener en cuenta que el gold standard a nivel internacional es el video electroencefalograma prolongado, pero no está disponible en muchas de las unidades neonatales. Algunos centros únicamente pueden obtener un electroencefalograma de 1 hora durante el horario laboral. Otros centros de neonatología utilizan una tecnología que se llama electroencefalografía de amplitud integrada, donde básicamente lo que se hace es comprimir utilizando solamente 2 o 3 electrodos, se pueden agregar algunos más, y comprimir el registro electroencefalográfico de varias horas en pocos minutos o segundos, y nos da un patrón. Existen algunos atlas que permiten por lo menos tener conocimiento de algunos eventos que después uno analizará si realmente son o no son convulsiones. Pero insisto que el gold standard es el video electroencefalograma. Pero lamentablemente, bueno, como decíamos, no está disponible en todas las unidades. Requiere mucho personal, requiere tener un neurofisiólogo que pueda estar disponible para hacer la lectura de varias horas de registro, lo cual no, por lo general no es fácil. Pero creo que lo más importante es poder conocer la técnica, y bueno, poder utilizar lo que uno tenga disponible, siempre tendiente al objetivo mayor que es poder tener este tipo de tecnología. Ustedes imaginarán que si habíamos dicho al principio que aproximadamente el 50% de las crisis convulsivas neonatales no tienen manifestaciones clínicas, el electroencefalograma resulta clave para poder hacer diagnóstico de aquellas crisis solo electrográficas. Em, y va a ser el electroencefalograma importante para la clasificación de las crisis convulsivas, ¿no? Vamos a
a definir aquellas que tienen signos clínicos, van a ser crisis electroclínicas, y las que no tienen signos clínicos va a ser solo electrográficas, como mencionábamos hace un ratito. Simplemente pongo este diagrama de flujo para poder, que después ustedes lo pueden ver con detenimiento y va a estar en la bibliografía que les voy a enviar, en función a la disponibilidad o no del electroencefalograma, los niveles diagnósticos, si van a ser grado 1, grado 2, grado 3, pero bueno, se los dejo para que lo puedan mirar con atención en la revisión y el estudio de la bibliografía que les envío. Con respecto al electroencefalograma neonatal, algunos elementos a tener en cuenta. Dijimos que es el método diagnóstico, el gold standard, el video de electroencefalografía, que nos va a ayudar a determinar no solamente las crisis convulsivas, sino el desarrollo cerebral, identificar si hay hiperexcitabilidad cortical, si hay actividad epileptiforme o el registro de convulsiones. Es importante tener en cuenta que los neonatos pasan la mayor parte del tiempo dormidos, por lo tanto es fundamental estudiar los patrones del electroencefalograma durante el estado de sueño. El registro del electroencefalograma en el neonato difiere un poco del adulto y los niños mayores, por algunas razones, ¿no?, que son obvias: el perímetro cefálico, el tamaño del cráneo del neonato, la falta de actividad eléctrica significativa en algunas regiones corticales. Por eso usamos menos electrodos, se usan 8 electrodos en el cuero cabelludo. Recuerden bien que aquellos electrodos impares van a ser los del lado izquierdo y los electrodos pares van a ser del lado derecho. FP1 va a ser el electrodo frontal izquierdo, C3 central izquierdo, T3 temporal izquierdo o 1 occipital izquierdo, y los correlativos del hemisferio derecho. También usamos, o es de buena práctica, usar un electrocardiograma de manera conjunta. Los equipos te permiten un electromiograma, y electrodos para movimientos oculares, y si fuera posible el monitoreo de la respiración. El montaje neonatal proporciona entonces, de esta manera, una cobertura de las regiones, sobre todo centrotemporales, donde ocurre la mayor parte de la actividad cerebral neonatal. Para un adecuado registro del electroencefalograma neonatal hay algunos pasos que son esenciales, ¿no? Primero, tener equipos adecuados, electrodos en condiciones, con las herramientas adecuadas, ¿no? En segundo lugar, durante el registro es sumamente importante minimizar el movimiento o la estimulación del neonato. Es importante notificar a todo el equipo de neonatología que se está haciendo un registro para intentar intervenir lo menos posible, generando la menor cantidad de artificios posible. En tercer lugar, es sumamente importante documentar la topografía de la cabeza, cómo es el posicionamiento de la cabeza, cuál es la edad gestacional del neonato, cuál es el estado del lactante o del neonato en ese momento, y algún otro elemento relevante registrarlo, a veces en un cuaderno de notas a la par de la unidad, si interviene la enfermera, si tienen que hacer alguna medicación, si alguien toca al neonato. Es decir, todo eso es sumamente clave para poder hacer posteriormente un adecuado análisis del registro que se realizó. Es importante también tener en cuenta que para lograr un buen resultado, como mencionamos antes, hay que trabajar de manera conjunta, ¿no?, en este equipo interdisciplinario conformado por
neurólogo, por el neurofisiólogo, por el neonatólogo, las enfermeras neonatales, estar todos alineados en el protocolo que se va a llevar a cabo del registro del neonato para que el resultado sea lo mejor posible. Volviendo a las crisis convulsivas neonatales, en un neonato clínicamente enfermo o con sospecha clínica, vamos a ir a la clasificación de las crisis utilizando entonces el electroencefalograma, el IDBG o electroencefalograma de amplitud integrada, y vamos a registrar algunos fenómenos que vamos a descartar, es decir, vamos a decir que son fenómenos paroxísticos no epilépticos, episodios no convulsivos. En el EEG no hay actividad ictal, o aquellos episodios registrados los vamos a definir como convulsiones porque hay una correlación electroencefalográfica con actividad ictal, y lo vamos a clasificar en dos grupos, como mencionábamos al principio: aquellos que tienen signos clínicos, va a ser una crisis electroclínica, y aquellas convulsiones que no tienen signos clínicos, va a ser una crisis electrográfica. Si la crisis es electroclínica, puede tener como fenómenos clínicos fenómenos motores, fenómenos no motores, o una crisis secuencial o no clasificable, ¿no? Bueno, difícil de clasificar dentro de estos patrones mencionados anteriormente. Vamos un poquito más a la clasificación. Empecemos con el grupo de las crisis electroclínicas motoras. Lo vamos a definir si los fenómenos motores son automatismos. Generalmente en el neonato suelen ser automatismos orales. A veces puede haber algunos automatismos de movimientos rítmicos como pedaleo. Eh, por lo general estos fenómenos, estas crisis se ven en recién nacidos a términos y prematuros, y a veces pueden ser fenómenos no convulsivos, por lo cual el uso del electroencefalograma es sumamente importante para poder hacer el diagnóstico diferencial. Como convulsiones, estos automatismos se suelen ver en los neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica aguda, y también en recién nacidos prematuros. Y también pueden formar parte de los que vamos a describir después como convulsiones secuenciales. Las crisis electroclínicas motoras de tipo clónicas, por lo general el diagnóstico es bastante fácil de realizar, inclusive a veces sin el uso del electroencefalograma. Uno puede hacer diagnóstico clínico, y por lo general se suelen ver en recién nacidos que han tenido un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o una hemorragia cerebral, y también pueden ser una manifestación clínica de los neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica. La tercera forma de crisis electroclínicas motoras, llamadas mioclónicas, por lo general son estos movimientos de contracciones de grupos musculares, contracciones súbitas, son bastante más cortos que los fenómenos clónicos. Fíjense que duran menos de 100 milisegundos. Por supuesto que son involuntarias. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, de un grupo muscular o de varios grupos musculares, y la topografía puede ser variable, pueden ser axiales, de extremidad proximal, distal. Eh, a veces son difíciles de diferenciar de aquellos fenómenos no convulsivos, como pueden ser las mioclonías del sueño, y por eso el uso del electroencefalograma es fundamental nuevamente acá para hacer diagnóstico diferencial. Por lo general, las crisis electroclínicas motoras de forma mioclónica se suelen ver en los errores congénitos del metabolismo, en recién nacidos prematuros, y pueden observarse también en algunas encefalopatías epilépticas
y del desarrollo de inicio neonatal. La cuarta forma, los espasmos epilépticos, que son contracciones súbitas en flexión o en extensión, a veces difíciles de diferenciar de las crisis mioclónicas, requieren de un canal de electromiografía para hacer un correcto diagnóstico. Se suelen ver también en recién nacidos con errores congénitos del metabolismo o formar parte, a veces en las encefalopatías epilépticas, encefalopatías hipoxioisquémicas, perdón, y en las encefalopatías epilépticas del desarrollo de inicio neonatal. Y por último, las crisis tónicas, que es una contracción sostenida que puede ser focal, unilateral, asimétrica o asimétrica bilateral. Esta postura tónica suele verse también como forma de convulsión en las encefalopatías epilépticas neonatales y a veces en aquellas de causa genética. Les muestro este video funcional donde voy a este neonato prematuro con esta radiografía clínica, voy a recorrer con algunas requeridas que se encuentran en el miembro inferior lateral, bien llamativo y evidente. En esta diapositiva vamos a ver también movimientos rítmicos de los ojos, posturas tónicas, focales que indican la musculatura ocular, que van hacia el lado izquierdo, rápidamente hacia el lado derecho, algunos automatismos de chupeteo, el mismo neonato que les mostraba recién. Volviendo a la clasificación de las crisis electroclínicas motoras, uno en la descripción hará de estas crisis, si son automatismos, diremos si son unilaterales, por ejemplo pedaleo, ¿no? Un movimiento solo del miembro izquierdo o el derecho, si son bilaterales, si son asimétricos, en el caso de las crisis clónicas, si son focales, si son multifocales o bilaterales. En los espasmos infantiles, si es unilateral o bilateral asimétrico o bilateral simétrico. En las crisis mioclónicas uno podrá también caracterizar si es focal, multifocal, bilateral asimétrico, bilateral simétrica. Y en las crisis tónicas uno podrá también intentar definir si es focal,
bilateral asimétrica o bilateral simétrica. Pasando a la clasificación de crisis electroclínicas no motoras, es decir, que hay manifestaciones clínicas ictales que no son motores, tenemos los fenómenos autonómicos, que es una alteración súbita del sistema nervioso autónomo, que involucra por lo general las funciones cardiovasculares, pupilares, gastrointestinales, sudoromotoras, vasomotoras, y pueden implicar también los fenómenos respiratorios como las apneas. El electroencefalograma, ya sea de amplitud integrada o el video EEG o el electroencefalograma convencional, es obligatorio para hacer el diagnóstico. Es muy difícil hacer un diagnóstico de certeza sin este elemento, como el electroencefalograma. No son digamos, raramente son aisladas, por lo general forman parte de las crisis secuenciales o pueden estar asociadas a otros fenómenos clínicos, y se suelen ver en los recién nacidos que han sufrido una hemorragia intraventricular, como así también lesiones en el lóbulo temporal u occipital, es decir, que nos pueden dar este fenómeno autonómico. Uno piensa en alguna topografía como lóbulo temporal occipital o la hemorragia intraventricular. Y también pueden formar parte como formas de convulsiones de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo de inicio neonatal. El otro fenómeno no motor y tal es el arresto del comportamiento, es decir, el neonato hace una pausa de la actividad, como un congelamiento o inmovilización. El electroencefalograma también acá es obligatorio para poder hacer un diagnóstico certero de fenómeno ictal o de crisis neonatal. Y por lo general también frecuentemente no son aisladas, sino que forman parte de crisis secuenciales, y eh, son fenómenos frecuentes de ver también en prematuros, en niños con hemorragias intraventriculares como las anteriores. Y las crisis secuenciales, por lo general, este término se utiliza para eventos donde hay una secuencia de signos y síntomas asociados a cambios en el electroencefalograma con fenómenos ictales. Eh, por lo general, en estas crisis secuenciales no se puede determinar ninguna característica predominante, y estas crisis se presentan con una variedad de signos clínicos. Por lo general ocurren típicamente, como su nombre lo dice, en secuencia, a menudo iniciando a veces con un arresto del comportamiento, con cambios autonómicos y después seguidos con fenómenos motores. Y son frecuentes de ver en los prematuros, también en aquellas encefalopatías epilépticas de inicio neonatal, y las crisis secuenciales son frecuentes también en las epilepsias genéticas como la epilepsia neonatal autolimitada o la encefalopatía por mutación en el canal KCNQ2. Y después el otro grupo que mencionamos son aquellas crisis que solamente son electrográficas, no hay fenómenos clínicos, por lo general coexisten las crisis solo electrográficas con aquellas crisis electroclínicas, pero es fundamental entonces monitorear con el electroencefalograma todo neonato de alto riesgo que ha sufrido algún evento de encefalopatía hipóxico-isquémica o o que ha tenido un ACV hemorrágico o isquémico o algún cambio, trastorno metabólico, porque muchas de las crisis, dijimos, van a ser sin actividad clínica, ¿no? Y el electroencefalograma entonces se sobreentiende es obligatorio.
Este tipo de crisis electrográficas, solamente electrográficas, se ven en los prematuros, en aquellos recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica, sobre todo que han sufrido un ganglio de la base y tálamo, en aquellos pacientes críticos y neonatos sometidos a cirugía cardíaca. También es importantísimo monitorearlos con electroencefalografía por el alto riesgo de crisis electrográficas únicamente. Y por último, el tercer grupo, aquellas crisis que no podemos clasificar, ¿no? Que debido a información inadecuada o las características clínicas inusuales, a pesar del electroencefalograma, es difícil poder clasificarlas y vamos a decir que van a estar en su grupo de las inclasificables, pero con cambios en la actividad eléctrica que la define como crisis convulsiva por definición. Un concepto sumamente importante y que quiero aclararlo en esta diapositiva es que en el recién nacido, en el neonato, las crisis convulsivas son siempre de inicio focal exclusivamente. Entonces la división entre crisis focales y crisis generalizada en el recién nacido es innecesaria. Fíjense que esta es una modificación de un gráfico que hizo la Liga Internacional contra la Epilepsia, donde figuran en el adulto y en el pediátrico, el paciente pediátrico, las crisis generalizadas y las crisis focales, pero en el caso del neonato, el tipo de crisis todas son de inicio focal, que puede ser, como mencionamos, electroclínicas o solo electrográficas. Y también en los recién nacidos tenemos en función algunas características clínicas, podemos tener algunos síndromes epilépticos eh, que vamos a conversar en un ratito. En esta columna tenemos las distintas etiologías que mencionábamos al principio, la encefalopatía hipóxico-isquémica, de causa estructural, ya sea vascular o malformación del desarrollo cortical, de causa genética, causa infecciosa, metabólica y a veces de etiología desconocida. Volviendo a este concepto de síndromes epilépticos, es que vemos, les pongo esta diapositiva, haciendo hincapié en lo que mencionábamos al principio, que si bien la mayoría de las crisis en el periodo neonatal ocurren en un contexto de una enfermedad aguda, ejemplo, encefalopatía hipóxico-isquémica, trastorno metabólico agudo, hipocalcemia, hipoglucemia, en algunos casos las crisis pueden ser la primera manifestación de una epilepsia infantil temprana. Vuelvo al concepto, decíamos que aquellas crisis que son provocadas agudas no forman parte de o no conforman una epilepsia como concepto crónico. Pero algunas crisis pueden ser, como decimos acá en esta diapositiva, la primera manifestación de una epilepsia de inicio temprano infantil. Y esta diferenciación es sumamente importante, esta diferenciación entre crisis provocadas y la epilepsia de inicio neonatal, porque va a tener implicancias: uno, diagnósticas; dos, terapéuticas; y tres, pronósticas, por lo que la evaluación y el tratamiento a largo plazo de las epilepsias neonatales son diferentes a las crisis provocadas agudas. Los síndromes que se presentan en el periodo neonatal, tenemos la epilepsia neonatal autolimitada, antes llamada convulsiones neonatales, que podrían ser de una forma familiar o una forma de inicio esporádico, o también llamadas epilepsia neonatal del quinto día, y la encefalopatía epiléptica y del desarrollo infantil temprano, antes llamada, estaban agrupadas en dos síndromes epilépticos: la epilepsia mioclónica temprana y la encefalopatía epiléptica infantil de inicio temprano. Todos son los síndromes epilépticos en el periodo neonatal.
Con respecto a la epilepsia neonatal autolimitada, la incidencia estimada es de 5 en 100.000 nacidos vivos. No hay en estos niños, en estos neonatos, no hay antecedentes en el embarazo ni perinatales significativos. Por lo general, el inicio de las crisis suele ocurrir entre el segundo y el séptimo día de vida, por eso se llamaban antes convulsiones neonatales del quinto día. El tipo de crisis, por lo general, tienen crisis electroclínicas, que suelen ser tónicas, motoras, tónicas focales, clónicas focales, o pueden progresar y tener crisis secuenciales, ¿no? Recuérdense que con la progresión de signos agregados, ya sea iniciar con una crisis tónica, después clónica, después una apnea, un fenómeno autonómico, etcétera. Pueden observarse algunas vocalizaciones, también la presencia de crisis no motor, crisis con automatismo, crisis motoras con automatismo. Las crisis autonómicas como la apnea y la cianosis están presentes en un tercio de las convulsiones de este síndrome de epilepsia neonatal autolimitada y muchas veces puede ser la manifestación predominante, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Y otra característica es que en cuestión de horas o pocos días pueden tener una gran cantidad de convulsiones, ¿no? A veces en clúster o agrupadas en un día 8, 9, 10, 15 convulsiones. Es importante tener en cuenta que por lo general estos bebés, estos recién nacidos, suelen tener un desarrollo adecuado para la edad, su perímetro cefálico es adecuado para la edad también, no hay impacto sobre el perímetro cefálico y entre crisis el examen neurológico es normal. Con respecto al electroencefalograma, el trazado interictal, es decir, entre las crisis, el trazo de fondo es normal. Es raro que muestre algunas anomalías no específicas menores. Yo prefiero que nos quedemos con el concepto de que el trazo de fondo es normal. Se pueden observar algunas anomalías interictales focales en 2 tercios de los recién nacidos que presentan este síndrome. Por lo general, si aparecen estas manifestaciones interictales en el electroencefalograma, la topografía es en las regiones centrales o centrotemporales, con un trazo de fondo, insisto, normal. Y durante la convulsión, es decir, el fenómeno ictal en el electroencefalograma, se puede observar eh, un cambio en el electroencefalograma con una atenuación de voltaje que dura aproximadamente 20 segundos, seguido después de unas descargas de puntas repetitivas, principalmente centrotemporales, que a menudo son bilaterales pero asincrónicas y con lateralidad cambiante. La topografía puede cambiar de una crisis a la siguiente. En cuanto a las imágenes, en estos recién nacidos con este síndrome de epilepsia neonatal autolimitada, las imágenes son normales, tanto la ecografía como la resonancia o la tomografía son normales. Y hoy con los avances de la genética se ha podido observar que tienen un patrón de herencia autosómica dominante, cuando hay varios casos en la familia, a veces con penetrancia incompleta, y por lo general la mayoría de ellas están asociadas a mutaciones en estos genes, en el KCNQ2 en un 80% y en el KCNQ3 en un porcentaje restante. Por supuesto que para el diagnóstico de la forma familiar se requiere que haya varios miembros de la familia que tengan esta forma de epilepsia, que hayan tenido, perdón, esta forma de epilepsia en el periodo neonatal. Y en cuanto a la duración, hay variabilidad en la duración de esta forma de epilepsia en los distintos miembros de la familia, así que no tiene la misma duración. En más del 90% de la familia
como dijimos anteriormente, se identifica una variante patogénica en alguno de estos dos genes, KCNQ2 y KCNQ3. En cuanto a la evolución de estos niños, por lo general las convulsiones suelen desaparecer entre la semana 6 y los 6 meses de vida. Si se ha comenzado alguna medicación, que es lo más común, alguna medicación anticonvulsivante, se suele suspender en cuestión de semanas. Por lo general no se suele sostener más de 6 meses, lo ideal es lo menor posible por el impacto que pueden tener los anticonvulsivantes en el neurodesarrollo. El progreso del desarrollo psicomotor de este neonato suele ser normal, aunque se ha visto que en la minoría de casos pueden presentar algunas dificultades de aprendizaje o deterioro motor leve como manifestación clínica a posteriori. Los estudios informan que un tercio de los individuos que tienen estas convulsiones, este síndrome de epilepsia neonatal autolimitada, pueden tener a edades posteriores de la vida convulsiones febriles, convulsiones focales, convulsiones tónico-clónicas generalizadas aisladas, y algunos de ellos pueden desarrollar una epilepsia autolimitada centrotemporal o rolándica de la infancia. En cuanto al diagnóstico diferencial, sobre todo con las crisis provocadas agudas, hay un artículo que se lo cito acá abajo que menciona que este síndrome epiléptico las convulsiones suelen ser de inicio más tardío y de menor duración que con respecto a aquellas evidenciadas como convulsiones provocadas agudas, ¿no? Entonces, importante esto, por lo general en las crisis provocadas agudas las convulsiones aparecen entre las 24 horas de ocurrida la agresión, ya sea la hipoxia isquemia o el ACV isquémico o hemorrágico, y en el caso de esta epilepsia neonatal autolimitada, por lo general aparecen alrededor del tercero, quinto, onceavo día de vida, a diferencia de estas otras que hacemos mención. Es un dato importante a tener en cuenta. Este síndrome de epilepsia neonatal infantil familiar autolimitada es como una continuidad de la anterior, nada más que las crisis suelen iniciarse más tardíamente, fíjense, entre el día 2 y pueden aparecer hasta el séptimo mes de vida, y suelen tener una semiología similar a la epilepsia neonatal autolimitada que describimos anteriormente. Y el diagnóstico se puede hacer si uno conoce que hay varios miembros de la misma familia, que algunos han tenido crisis neonatales y otros han tenido crisis en el periodo del lactante. Este, en este caso se ha visto asociadas a mutaciones en este canal de sodio, SCN2A, que son heredadas de manera autosómica dominante, y menos frecuentemente al gen que mencionamos antes, KCNQ2. Estas también pueden ocurrir en clústeres y por lo general los niños tienen un desarrollo psicomotor normal. Antes de pasar al tratamiento, fíjense que no he hecho mención de las encefalopatías epilépticas de inicio temprano, porque va a ser un tema que va a abordar el doctor Alberto Espeche dentro de las encefalopatías epilépticas de inicio temprano y del periodo lactante. Así que paso seguido vamos a hablar del tratamiento de las crisis convulsivas neonatales. Me he basado en este artículo, que también se lo voy a poner dentro de la bibliografía para que puedan releer. El tema en cuestión es cuándo tratar las convulsiones neonatales y durante cuánto tiempo tratarlas. Por supuesto que el tratamiento va a depender de un diagnóstico correcto. Es decir, si no tengo la certeza
el diagnóstico de crisis neonatal, no voy a poder tener un adecuado tratamiento, ¿no? Y después hay un concepto que es importante tener en cuenta, por lo general voy a decir que no lo aplicamos de manera sistemática, pero hay un concepto que se llama carga de convulsiones, que son segundos de convulsión electrográfica en un periodo determinado. Se sabe que hay una X cantidad de segundos que se asocia a mal pronóstico, ¿no? No tanto la frecuencia de convulsiones, sino la carga de convulsiones, el número de convulsiones en un periodo determinado. Entonces se ha sugerido que una carga de convulsiones mayor a 30 a 60 segundos por hora debe considerarse necesariamente como indicativo para iniciar un tratamiento. Un poco revisando la evidencia, cuáles son las recomendaciones de los fármacos de primera línea. Recomendación basada en la evidencia, el fenobarbital sigue siendo el fármaco de primera línea, tiene una fuerza de recomendación moderada, es decir, que es alta, y recomendaciones basadas en el consenso, es decir, que no utilizando la evidencia, sino el consenso de las distintas unidades de neonatología a nivel del mundo. El fenobarbital sigue siendo de primera línea, con un nivel de acuerdo alto, salvo que uno tenga la sospecha de que estas convulsiones del recién nacido puedan formar parte del síndrome epiléptico vinculado a como el que mencionamos anteriormente, uno utilizará fenitoína o carbamazepina porque sabe que la respuesta es muy significativa a cualquiera de estos dos fármacos. Y el nivel de acuerdo para esto es alto. Con respecto a los fármacos de segunda línea, recomendaciones basadas en el consenso, fíjense que no hay recomendaciones basadas en la evidencia, sino en el consenso. La utilización de segunda línea sería la fenitoína o el levetiracetam. Nosotros en nuestra unidad de neonatología usamos el levetiracetam porque tiene poco efecto sedativo y no tiene efecto depresor central en cuanto a la parte respiratoria, ¿no? Y otras opciones posibles incluyen el midazolam o la lidocaína. El nivel de acuerdo para la fenitoína y la levetiracetam es moderado, es decir, que es alto. Y acá de nuevo, si la sospecha es una canalopatía, que puede ser la causa de estas convulsiones que conformarán un síndrome epiléptico, de los que describíamos anteriormente, uno puede usar la fenitoína o la carbamazepina. En aquellos neonatos con trastornos cardíacos, el uso del levetiracetam tiene un nivel de acuerdo moderado. Eh, la pregunta de cuánto tiempo, cuál es la duración del tratamiento, durante cuánto tiempo tenemos que usar el anticonvulsivante, no hay recomendaciones basadas en la evidencia, sí hay recomendaciones basadas en el consenso, y el consenso es que tras el cese de las convulsiones provocadas, aquellas electroclínicas o electrográficas, sin evidencia de una posible epilepsia o síndrome epiléptico de inicio neonatal, se debe suspender los medicamentos anticrisis antes del alta para el domicilio. Confieso que esto es algo que no todos hacemos, nos cuesta mucho suspenderlo, pero es un concepto que debemos de a poco ir adquiriendo y logrando para, y sobre todo, tenernos confianza en suspender el anticonvulsivante antes del alta al domicilio. Y fíjense que es independientemente de los hallazgos de resonancia o electroencefalograma. Yo puedo tener algunas alteraciones interictales o realmente, qué sé yo, la presencia de un ACV isquémico, pero si no hay crisis, durante unos días se debería suspender, ese es el consenso con un nivel de acuerdo alto. No olvidarse también de el tratamiento con piridoxina y piridoxal 5-fosfato, fíjese recomendaciones basadas en el consenso, la prueba de piridoxina en neonatos que presenta características clínicas o características electroencefalográficas sugestivas de una epilepsia dependiente de vitamina B6, y el neonato con convulsiones que no responden a los anticonvulsivantes, que suele ser
el motivo por el cual usamos la peridoxina, después de usar medicamentos de primera línea o segunda línea y no hay respuesta, el neonato sigue con convulsiones, no olvidarse de hacer una prueba terapéutica con peridoxina o piridoxalfosfato, nivel de acuerdo alto. Esto se los dejo para que lo revisen con respecto al tratamiento según los niveles de acuerdo, un fármaco de primera línea y de segunda línea. Acá tienen las dosis que les dejo para que recuerden y por último les agradezco su atención, la presencia. Seguramente van a tener mi correo electrónico por algunas dudas. Les voy a también dejar el material de lectura de complemento de esta charla y en la foto del equipo del Servicio de Neurología Infantil en la Reina Fabiola, que son parte del trabajo del día a día y que me acompaña, el cual agradezco también. Un abrazo para ustedes.